nosotros cuando pensamos esta exposición, nos pareció interesante que ustedes sepan los foros en los que la Argentina participa y el tipo de discusión que tenemos en esos lugares. Y básicamente aquí hay más o menos dos instancias. Una es la del G20, donde la Argentina participa. El G20 ha tomado notoriedad desde fines de 2007, cuando se inicia esta crisis internacional en el mundo, y después en realidad tomó bastante dinamismo por dos cuestiones. La primera, porque el G20 en general se reunían, digamos, el nivel que se reunía el G20 era ministros de Economía y presidentes de Banco Central. A raíz de la crisis internacional, los jefes de Estado empezaron a reunirse en el G20. Bueno, esto cambió completamente el discurso del G20 y... ¿Está bien? Hizo que el nivel de la discusión subiera unos cuantos escalones. Porque normalmente los jefes de Estado plantean las cosas de una manera bastante más política, y tienen el feeling de lo que pasa en sus estados, y lo dicen claramente. Entonces, en el caso de Argentina también tuvimos la participación, por supuesto, de la presidenta. Eso por un lado. Por el otro lado, Argentina, y el G20 es el único foro internacional en donde está el G7 o G8 y algunos países emergentes. Esto también ha habido discusiones respecto del nivel de representatividad del G20, claramente, porque digamos, si uno quisiera un foro en donde participaran todas las economías emergentes, sería Naciones Unidas, digamos, no es el G20. La Argentina está ahí por otros motivos. Bueno, entonces participamos en esta discusión. En el G20 hay dos grandes temas, por resumirlo, porque en realidad hay reuniones casi todas las semanas. Uno es toda la cuestión de la regulación financiera, dado que el inicio de esta crisis tuvo epicentro de las economías desarrolladas por un lado y por falencias en la regulación del sistema bancario, o por lo menos los que debían regular no tenían muy claro qué es lo que estaba pasando en el sistema bancario, en las economías desarrolladas. Y un segundo conjunto grande de temas es la cuestión macro. Es decir, una vez desatada la crisis, ¿qué hacen los países centrales para defenderse de esta crisis? Con un margen de maniobra mucho más grande que los países emergentes, porque imprimen moneda que es la moneda central, digo, ya sea el euro o el dólar, pueden financiarse sin los problemas de los países emergentes. Y luego, por supuesto, que si había contagio, si las economías emergentes tenían crisis severas mientras los países centrales iban avanzando en la resolución de su propia crisis, esto iba a tener un impacto en las economías centrales también. El caso europeo es claro, ¿no? Entonces ahí estamos, y hay una expresión que es Financial Safety Net, que nadie la entiende, nosotros medio tampoco al principio, y en realidad por eso lo puse, porque en realidad no es mucho más que cuáles son los instrumentos a nivel internacional que las economías en conjunto tienen para rescatar a aquellos que entran en la crisis, en particular en las economías emergentes. Por supuesto, en el G20 la otra gran discusión son los desbalances globales por un lado, y China, que toca el tipo de cambio y que es el gran culpable de todos los desastres. Esta es parte de la discusión que hay en el G20. Entonces ahí una vez más lo que apareció es que el Fondo Monetario o los mecanismos que los países emergentes tenían a disposición en un momento de crisis no eran efectivos, y de hecho al inicio de esta discusión el Fondo Monetario estaba muy desgastado, situación que hoy no sigue siendo la misma, ¿sí? Se ha recuperado y está instalado en el centro del G20, y de hecho coordina el ejercicio más importante macroeconómico, que se llama Framework, no importa, es una cantidad de proyecciones de los países y ver cómo están los superavitarios y los deficitarios y cómo vamos hacia adelante. Está coordinado por el Fondo Monetario. Entonces, acá el G20 le encargó a un grupo de expertos que discutiera cada una de estas de los instrumentos disponibles para rescatar a los países emergentes. Que ahí podemos pasar a la tercera filmina. Yo voy a tratar de no pasarme de horario. A ver si lo puedo. Está bien. El primero era los acuerdos multilaterales vía Fondo Monetario Internacional por un lado, acompañados de flexibilidad cambiaria. Es decir, vos dejás que tu economía ajuste, si en un determinado momento tenés un ajuste muy fuerte, el Fondo Monetario te va a ayudar. Y a través del Fondo Monetario la comunidad internacional.
Segundo es la acumulación de reservas internacionales. Claramente, no esto porque el G20 lo esté apoyando, sino porque es una realidad. Países emergentes, sobre todo los países emergentes más grandes, China, India, Brasil, habían acumulado una cantidad de reservas increíble. Digo, a veces pensamos en los países más grandes. Bolivia tiene 50% de su PIB en reservas internacionales. Por otro lado, esto es por la apropiación de la renta petrolera, o sea que hay ahí todo un cambio de paradigma en general. Pero quiero decir, los países emergentes han acumulado una cantidad de reservas fuerte. La otra es, este grupo también se planteó estudiar, bueno, y que si los países se juntan y reúnen reservas pero regionales, en lugar de uno por uno. Digamos, le están buscando la vuelta, a ver, cuando se desata la crisis, ¿quién ayuda? Bueno, la región. Si la región tiene un pool de reservas, la región sale en rescate del país que tiene el problema. Lo otro son los swaps bilaterales, que ustedes lo habrán leído, en general los de la FED por un lado, algunos países de América, y luego en Asia, en donde los swaps son bastante comunes. Y una quinta opción, y todas estas van mezcladas, es que el Fondo Monetario volviera a emitir los famosos DEG, o SDRs en inglés, los derechos especiales de giro, que es una especie de, es una moneda de reserva y es una manera de generar liquidez automática internacional. Bueno, ahí vamos a pasar al primero. Esta filmina está hecha en parte con algunas cuestiones que después retomo al final cuando vemos cuál ha sido la posición de los países latinoamericanos en la crisis. Esto es lo que estudia el G20. Y el G20 dice, bueno, en realidad ustedes no tendrían por qué acumular reservas porque ustedes tienen al Fondo Monetario y si tienen flexibilidad cambiaria y los capitales centralizables libremente, si ustedes tienen un shock por contagio, el Fondo Monetario entra, ingresa, pone la plata necesaria y ya está. Bueno, obviamente que acá todos los países de la región y todos los países emergentes en general discuten bastante esto y dicen, lo primero es la disponibilidad. El Fondo Monetario no es verdad que uno lo llama por teléfono y ellos vienen y ponen la plata. No es así, hay toda una discusión anterior a esa, la Argentina lo conoce en profundidad, pero el resto de los países emergentes tienen la misma sensación. Algunos países, porque son geopolíticamente importantes, van a tener estos programas inmediatamente y otros no. Si no son todos, entonces el contagio no nos protege. ¿Sí? Si no estamos todos, el contagio no nos protege. No importa si es bueno, si es malo, los buenos alumnos, malos alumnos, incluso las cuestiones ideológicas. Si no está disponible para todos, no sirve para prevenir cuestiones de contagio. Lo segundo es el tamaño del financiamiento. Cuando las crisis son fuertes, el tamaño de financiamiento que se requiere es un financiamiento que es varias veces la cuota. Y entonces ahí se requiere un tratamiento en el directorio del Fondo Monetario bastante específico y claramente se necesita que el G7 apoye, que el G1 apoye, que el G7 apoye. Porque son por arriba de lo que uno puede pedir como miembro en asistencia. Y por el otro lado son programas de corto plazo, es decir, uno rápidamente tiene que renovar esta asistencia, que es lo que ha hecho recientemente México. Cada vez que se renueva esa asistencia, se genera una discusión acerca de, ¿lo renuevan porque están mal? ¿Lo renuevan porque están bien? El Fondo Monetario les va a decir que sí, les va a decir que no, va a mirar si hicieron la tarea, si no la hicieron, cómo la hicieron. Eso otra vez genera, en una situación de inestabilidad, una gran discusión. Después viene todo el tema del estigma, porque lo pongo porque en el G20 se habla mucho de esto, a mí me parece que no tiene gran importancia, pero es esta idea de si el Fondo Monetario viene, quiere decir que el país hizo las cosas bien, pero si hizo las cosas bien, ¿por qué tiene esta crisis? Y ahí empieza toda una cuestión de que está mal visto pedirle plata al Fondo Monetario. A mí no me parece que por ahí vaya la cuestión. Pero por ejemplo, después lo vamos a ver la iniciativa Chiang Mai, que es la iniciativa de los asiáticos post-crisis de Asia. Ellos se juntan y generan un pool de reservas y generan varios swaps cruzados. Y dentro de Chiang Mai uno puede pedir plata. Ahora, si uno supera en 20% su participación en la iniciativa, requiere un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces lo que ha pasado es que los países que han requerido dinero, pero por arriba del 20%, prefirieron acumular reservas.